Galácticos, muy buenas tardes, bienvenidos. Ahora mismo 5:03, estamos en directo emitiendo para todo el mundo. Son tiempos difíciles, tiempos en que hay que superar incluso la censura que hubo aquí en España, por ejemplo, en tiempos del franquismo, tiempos en el que es muy difícil hablar de según qué temas. Pero aún así, hay que poder hablar de esos temas, aunque sea de una manera más sutil, dando a entender las cosas sin decirlas explícitamente. Y estamos en esas. Y hay que seguir hablando de salud, porque la salud es importante. Hay muchas maneras de curar, muchas. Muchas incluso la medicina moderna conoce, sabe, pero no se divulga, porque no conviene según qué intereses económicos. Pero da igual, hay que seguir hablando de ello. Y por eso, como somos responsables de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, hay que saber que podemos decidir, que podemos elegir, aunque alguien nos diga que no, pero sí, podemos elegir, siempre tenemos el poder. Y por eso hoy, en Galaxia, hemos invitado a un libre pensador, como es Jordi Velasco. Él es terapeuta holístico, autor del libro Tu vida, tu salud, tú decides. Un libro en el que precisamente nos propone eso, nos propone conocer otras maneras, complementarias obviamente, en que poder llegar a la sanación, a la curación, que al fin y al cabo es el objetivo que se tiene, ¿no?, cuando uno habla de estos temas. Esto es tu vida, tu salud, tú decides. Libro, Tu vida, tu salud, tú decides, que, por cierto, el autor Jordi os quiere regalar. Os podéis descargar este libro en formato ebook si entráis en libropandora.com, ahí entráis y os podéis descargar gratuitamente este libro del que ahora vamos a hablar, entre otros muchos temas. Jordi, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Dices, así al menos lo veíamos en el spot, que la medicina moderna está destinada a entenderse con las terapias complementarias, tradicionales, quizá mal llamadas alternativas. Yo creo que no es únicamente una opinión mía personal, yo creo que es una necesidad, creo que es una obviedad, y además que en muchos países de la Unión Europea, en este caso, y de muchos otros países, pero en este caso en el contexto jurídico, legal y supranacional en el que nos movemos, hay varios países de la Unión Europea donde está perfectamente regulado, legislado, países como Portugal, el cual tiene una de las legislaciones más avanzadas donde todo esto se regula, pasando por Alemania, incluso Francia, y creo que es una necesidad. Incluso actualmente todo el mundo sabe de que en hospitales, tanto públicos como privados de España, se colabora y se trabaja con terapias, como bien decías, alternativas, no sé si bien o mal llamadas, ¿no?
Tenemos que decir que Jordi es maestro en artes marciales, experto en diferentes terapias alternativas o tradicionales como la acupuntura, la osteopatía, la quiropráctica, las flores de Bach, la kinesiología, la nutrición ortomolecular y el par biomagnético, que de hecho Jordi ha traído. Sí, os he traído simplemente los imanes porque es el gran desconocido, pero una de las grandes cosas por conocer en cuanto a estas terapias complementarias o alternativas en cuanto a la medicina holística o la terapia holística, en este caso, que es el par biomagnético, inventado o creado desde un punto de vista moderno por el doctor Isaac Goiz, recientemente fallecido, y que realmente nos está abriendo un camino muy importante, no únicamente en temas de patógenos, de patologías muy conocidas, de infecciones, de cosas, sino en muchas otras áreas de trabajo para lo que son toda lo que es la curación, la sanación de ciertas, como digo, patologías y situaciones en las cuales la persona necesita restablecer su salud y su reequilibrio. Este es tu libro, déjamelo. Por favor. Tu vida, tu salud, tú decides. Un libro que os recordamos. Hoy Jordi ha tenido bien regalaros a través de nuestro programa. Solo tenéis que entrar en libropandora.com y desde ahí os podréis descargar el ebook de Tu vida, tu salud, tú decides. Un libro en el que Jordi recorre distintas patologías. Habla de la migraña, los problemas gastrointestinales, las alergias, las dermatitis, las patologías respiratorias, las patologías mentales y situaciones emocionales, ¿no? Entre otros trastornos, patologías, enfermedades que realmente se pueden sanar, se pueden curar. O sea, aumenta mucho la probabilidad de curación, de sanación, cuando hay una complementariedad. Lo que siempre decimos en este programa, ¿no? No se trata de excluir nada, todo lo contrario, de incluir los tratamientos más avanzados de la medicina moderna con terapias complementarias tradicionales. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, para el tema de las migrañas, si quieres, que yo sé que es algo que está pasando y cada vez más, hay cada vez más personas con dolor de cabeza, incluso un dolor de cabeza que les impide soñar, dormir por las noches, les lleva problemas de insomnio. ¿Cómo se puede curar una migraña? Básicamente una cefalea o una migraña, como tú dices, es un dolor. Un dolor es una inflamación y una inflamación en su gran mayoría corresponde a una afectación inflamatoria por un virus normalmente. Y puede ser un virus activado normalmente por factores psicoemocionales. Y este es el punto. Son dolores que normalmente son recurrentes y los cuales la activación, como digo, vienen por su origen, porque la clave de todo este tema está en no tratar el síntoma, que es importantísimo, sino también descubrir dónde está el origen y la causa de este dolor. Y si en este caso este patógeno o esta situación de estrés es la que le genera a esta persona que se le activen estas inflamaciones y, consecuentemente, su sintomatología y su clínica y le hace que no esté en equilibrio de salud, pues obviamente tenemos que ir a buscar el origen. Y normalmente en situaciones de migrañas suelen ser activados por cuestiones de estrés o emocional. ¿Sería el origen o un factor mayoritario o común a la mayoría de enfermedades? El estrés, la gestión, la no gestión de las emociones. Es una de las cosas en las que hablo en el capítulo precisamente el que trata de las enfermedades mentales y las situaciones mentales, ¿no? Hay varias bien descritas por varios médicos y conocidas por todos. Volviendo y haciéndote un pequeño paréntesis en lo que decías de las migrañas, sí que es cierto que hay algunas otras que tienen una relación muy directa con los procesos digestivos. Es decir, al final cada persona es única, irrepetible y en cada momento es único e irrepetible, incluso en el de la sintomatología o de la enfermedad, porque no olvidemos que la enfermedad es inevitable. Lo que sí podemos evitar es cómo afrontarla. Me están preguntando, Ananda pregunta en el chat, ¿dónde se puede descargar el ebook fácil? Te lo pongo ahí también en el chat, pero que lo sepas. Libropandora.com. Entras en libropandora.com y ahí te puedes descargar este ebook, este libro en formato digital. Claro,
La cuestión es, si vemos que buena parte de las enfermedades, su origen, hay muchos factores, porque aquí en el programa tampoco lo que no queremos es simplificar. Decimos, no, es que el origen es emocional. Todo el origen es emocional. No, hay otros factores también, ¿no? Por supuesto. Pero es cierto que el factor emocional tiene una importancia al que no se le ha dado la importancia. Parece que cada vez más, pero aún, a según qué médicos, les cuesta reconocer que detrás de una enfermedad puede haber un factor emocional, como si el estrés no fuera importante, no sé. Mi opinión personal Sí. es que muchos facultativos, y yo tengo el honor, el privilegio, como estoy con periodistas y con gente, con maravillosas personas, no es la persona como tal y su profesión o lo que desarrolla, Sí. sino es el sistema en el cual están. Haciendo este paréntesis o esta puntualización importante, yo creo que cada vez son más conscientes, incluso, por citar un ejemplo, los oncólogos, que tratan esta terrible enfermedad que es el cáncer, y que seguro que alguien conoce, tanto algún amigo, algún familiar o alguien que lo está sufriendo o que lo ha sufrido, de la importancia de cómo afrontar con nuestras emociones la enfermedad. Y estamos hablando de una enfermedad realmente terrible y que tiene un desgaste psicofísico muy importante. Pero volviendo a otras cosas, yo lo menciono, cuántas veces después de un enfado con un familiar o un amigo tuyo, pues te ha podido coger dolor de estómago. Lo que pasa es que mucha gente no lo relaciona, pero la relación del cuerpo mental emocional con el cuerpo físico es absolutamente directa. A mí me gustaría destacar algo importante de este libro, es que me ha llamado la atención. Veo que el prólogo te lo firma el doctor Robert Soler-Ric, que es director médico del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular, cofundador de la Liga Reumatológica Catalana, pionero investigador en el campo de la terapia celular, asesor científico en terapia celular de la Fundación Tecnon y miembro del Comité de Terapias Avanzadas del Centro Médico Tecnon. ¿Cómo has llegado a colaborar con el doctor Robert Soler-Ric? Háblanos un poco de esa relación que tú tienes también pues, con médicos, con facultativos. ¿Cómo colaboras también con estas terapias avanzadas? Mira, es un tema muy curioso, ¿no? Hay dos partes, hay una muy personal que os la voy a confesar aquí en directo. Muchas veces en varios de mis usuarios, porque no se pueden llamar pacientes Bien. cuando tratamos de terapias Lo sé, alternativas, lo sé. Entonces vamos a llamarles usuarios. Algunos de los usuarios, al ser un tema pues ya no técnico, sino que muchas veces todo el tema que conlleva a ir a ver al médico porque tienes un dolor o porque te has hecho daño haciendo deporte. Entonces yo incluso me preocupaba, o me preocupo de ellos, sigo preocupándome, y muchas veces los acompaño. Y a raíz de acompañarles en ciertas cosas ya complejas o que no tienen una solución muy fácil de 1 más 1 son 2, pues empezó una relación con ciertos profesionales y uno de ellos desde hace muchos años fue con el doctor Robert Soler, con el cual pues me une una muy buena amistad y es un pionero evidentemente en su campo, y realmente como facultativo, que él viene del campo de la reumatología, empezó también hace unas cuantas decenas de años a investigar en el tema de las células madres aplicadas en todo el tema deportivo y de las lesiones, y en ese momento pues nadie prestó la atención quizás que debería prestarle, ¿no? Es decir, vamos al método tradicional, a todas las cosas. Años después, realmente su éxito le ha precedido, siendo la misma gran persona y el gran mismo profesional que yo conozco y que ha tratado a varios de mis usuarios, con unos resultados muy buenos y con un conocimiento en todo el tema del futuro de la medicina, en este caso una de las ramas con más futuro, que es el tema de la regeneración celular. La regeneración celular. ¿Qué consiste? Para que no lo sepa. Básicamente la regeneración celular y todo lo que es en relativo a las células madre, en este caso yo os puedo hablar de lo que conozco un poco más directamente, que es lo que se aplica en ITRTT, que es el Instituto de Terapia del Dr. Soler, es cuando hay una lesión osteoarticular en la cual pues hay un daño de esos tejidos, si imaginamos una articulación, una rodilla, incluso un disco de la columna vertebral, y las propias células de la persona, las propias células madre, con un cultivo y una cogeneración y con unos controles muy exhaustivos, lo que se hace es volvérselas a colocar en ese sitio dañado, desgastado
o donde hay este punto a tratar y se regenera, porque al final nuestro cuerpo es una cuestión muy sencilla que cualquier oyente se la puede hacer o cualquier espectador en estos momentos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un corte, nuestra piel se regenera. Cuando a una persona le extirpan un trozo de hígado, el hígado se regenera. Pues estamos hablando de los mismos conceptos, es decir, en un punto muy concreto para regenerar tejidos dañados. ¿Qué aplicaciones prácticas entonces podría tener? La regeneración celular está en todo un descubrimiento en fases desde la parte osteotraumática, incluso conozco y sé de buena fuente y directamente por el doctor Soler, en casos de problemas de mucosas, la regeneración de esas mucosas provocadas por medicaciones tipo radioterapias o quimioterapias, y la regeneración celular que el propio paciente, el propio usuario, en este caso, ha conseguido una mejora muy importante en su calidad de vida. Con lo cual el campo de la regeneración y la terapia celular ha empezado a andar desde hace relativamente pocos años y el campo y el futuro que tiene es espectacular. Hablas en este libro de los 4 elementos básicos que hay para la vida. Sí. Y que hay que tener en cuenta, sobre todo si uno quiere sanar, ¿no? Si uno quiere curar la patología, la enfermedad de la que está afectado, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 elementos para la vida? Bueno, ¿Qué relación tienen con la enfermedad? Sí, al final el que uno se cure, se sane, no depende ni del médico, de doctor, ni del terapeuta que te ayude, sino que depende de uno mismo. Es decir, con lo cual, si contamos desde este precepto que la persona que está en equilibrio, la que está sanada, la que se cura, es la que una quiere curarse y quiere sanarse. Todos tenemos un punto finito en esta vida terrenal, al menos hasta que ahora conozcamos. Pero a partir de ahí, lo mejor para alargar al máximo este periodo con una calidad, con un equilibrio, es la prevención. Y la prevención pasa en la calidad de lo que respiramos, de lo que comemos y bebemos y de cómo afrontamos nuestra vida para los 4 cuerpos fundamentales, ¿no? Que son no únicamente el cuerpo físico, sino el emocional, el espiritual y el mental. Jordi, estamos en la primavera, es la época típica de alergias, ¿eh? Y yo soy el primer afectado. Yo, según el año, hay años que me afecta más, me afecta menos, pero es cierto que en ocasiones, por el polen, el polvo, vete a saber tú por qué, se me despierta esa alergia, ¿no? Sobre todo relacionado con la mucosidad, con cierta rinitis, aquello que, pues la nariz que gotea. Seguramente, si sois como vosotros que tenéis alergia, ahora mismo estos días lo estaréis experimentando, sobre todo si vivís, como es en mi caso, en una casa de campo, que todo está lleno de árboles, jardín lleno de flores, y das un paseo por allí y ya está, ya empieza a gotear la nariz, ¿no? Yo tengo una solución, que es una solución que el médico de cabecera seguramente os da a todos, que es pues antihistamínicos. Tomas un antihistamínico, es cierto, es rápido, frena, pero claro, te quita el síntoma en todo caso, te lo alivia, pero no te cura la alergia. Hay médicos que dicen que la alergia es incurable, que se puede tratar pero que no se pueden curar. ¿Eso es cierto o no? O sea, yo esta alergia, por ejemplo, ¿me la podría curar? Yo no soy médico, yo le haría otra pregunta. Sí. ¿Tú naciste con alergia? No. ¿Entonces? La respuesta la tienes tú. Lo que podemos hacer es que yo te ayude a descubrir dónde está el origen de esta alergia. Al final, desde un punto de vista médico, es obvio que uno debe utilizar las herramientas cuando debe utilizarlas. Si una persona pues tiene una fractura de tibia y peroné por un accidente de moto, no vaya usted a ver a un terapeuta ni a un quiropráctico, sino vaya a ver a un traumatólogo y a un cirujano para que le coloque, y gracias a Dios la medicina moderna en estos momentos nos ofrece una serie de posibilidades espectaculares y con cirugía mínimamente invasiva y con periodos de hospitalización cada vez más cortos. Pero cuidado porque hay otras cosas. El caso que has mencionado tú te da una solución muy rápida, que es un antihistamínico, ya sea porque solo tiene esta herramienta o porque realmente el sistema está conceptualizado de una manera para que sea así. Pero obviamente tú has dado en el clavo.
¿Dónde está el origen de esta alergia? Pero fíjate, yo he hecho de todo para la alergia. He hecho incluso regresión hipnótica, he hecho flores de Bach, homeopatía. Y lo único que me ha frenado la alergia o la rinitis ha sido el antihistamínico. Entonces, claro, ¿qué hago? Si he probado otras cosas y ninguna me ha funcionado. Vamos a tirar del hilo, Alex, con el caso tuyo. El médico de cabecera, desde un punto de vista farmacológico de la medicina alopática, te receta un antihistamínico. Antihistamínico para que la histamina no suba. Primero tenemos que saber qué es la histamina. ¿Qué es la histamina? Bien, esto es lo primero. A partir de ahí es qué elementos hacen que la histamina se active o se desequilibre con otros tipos de neurotransmisores, de coenzimas y una serie de cosas. A partir de ahí podemos tener una situación de ver por qué con ciertos alergógenos, tóxicos, patógenos, etcétera, se produce este mecanismo de defensa, que es el síntoma, que es la rinitis, que es el goteo. Porque al final es un mecanismo de defensa que tu cuerpo, que es único y es irrepetible, es el que está generando. Es decir, al final que te gotee es la consecuencia de esta subida de histamina y que te hace tener un desajuste, y ese desajuste pues dices, ostras, me lloran los ojos, me gotea la nariz, etcétera. Y podemos hablar de esto como temas como el asma, que se habla en el libro, como temas gastrointestinales, como las famosas o tan de moda intolerancias a ciertos alimentos, al tema del gluten. Entonces, claro, yo le hago una pregunta a la persona que me dice que me han dicho que soy intolerante a la lactosa. La pregunta es, ¿naciste intolerante a la lactosa? La respuesta normalmente es no. Digo, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Analicemos, busquemos. Al final, la vida es un cúmulo de experiencias que nuestras células reciben, no solo desde un punto de vista mental o emocional, sino físico. Es decir, nuestra máquina perfecta, que es el cuerpo, tiene un desgaste, y ese desgaste es a nivel celular. Es decir, nuestras células no únicamente necesitan su alimentación y sus nutrientes correctos, sino que además necesitan que se las cuide y se las mimen, porque no las podemos cambiar. Imagínate ahora que está tan de moda esto del tema de hombre y mujer, hay dos tipos de coches, el que cambia el aceite y el que no cambia el aceite. ¿Cada cuánto cambias el aceite de tu coche que eres tú? Nunca. Nunca lo cambiamos. Hasta que empieza a dar problemas. Entonces yo al mecánico me dice, es el aceite. Exacto. Pues es lo mismo, ¿no? Solo vamos al mecánico o solo vamos al médico cuando estamos fatal. Y no hacemos prevención, que es la mejor medicina de todas. Exactamente. Prevenir. Tú lo decías, los 4 elementos, ¿no? Que cuidar lo que respiramos, lo que comemos, pero también lo que entra por aquí, cómo nos alimentamos, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo las afrontamos. El tipo de vida que llevamos. Y de ahí depende la salud y la enfermedad. Es así, es decir, y tampoco como desde un punto de vista científico no somos 1 más 1 es 2. Claro. Vuelvo a repetir, cada persona es única e irrepetible. Entonces aquí no encontraremos un manual, ¿no? Es decir, si tienes rinitis, cómprate esto, haz esto. No existe. No. Y el que lo diga, ya sea el mejor facultativo, el más laureado o el terapeuta más humilde del mundo, creo que nos está engañando, porque no existe. No existe un manual. El otro día un amigo me decía, Alex, cuando me entra la ansiedad, que tengo esa ansiedad, ese pensamiento ahí repetitivo, de una manera que me obsesiono, lo único que lo para es un diazepam. Y él me dijo, y mira que he ido a terapeutas emocionales, he ido a psicólogos y demás, pero lo único que me quita la ansiedad es el diazepam. Porque a veces la pastilla es lo único que funciona. Que no hemos sabido buscar bastantes. Sí, es muy curioso. Yo estoy trabajando en ese tema porque también tengo experiencias con usuarios, además diarias, ¿no? Y en este tema me ha hecho recordar un usuario que tuve, que muy curiosamente solo le venían unas cefaleas terribles, y después de un par de sesiones de indagar un poco, fue muy curioso porque lo típico, ¿no? Haciendo preguntas y cómo es el dolor, qué
qué horas del día lo tienes más fuerte, qué horas menos, y solo tenía dolor de cabeza los fines de semana. Increíble. Pues con este ejemplo, y además eran ciertos, y iba pues a nombre de un tipo de medicamento, no te voy a engañar, de ampollas, que todo el mundo se puede imaginar cuál es, a 2 y 3 diarias para aliviar esas terribles contracturas, cefaleas y dolores. Pero curiosamente solo eran durante el fin de semana. Pues obviamente era una situación emocional, mental, de gestión de ese estrés, de esas emociones, la cual yo puedo dar, como cualquier terapeuta, con más o menos acierto, algún tipo de herramienta para gestionar, porque es muy subjetivo, es muy sutil, ¿no? Otras cosas sí que son más directas, un catarro, una gripe, una neumonía incluso. Esto está causado por un patógeno y esto es evidente, hay que eliminar el patógeno para poder restablecer las cosas, ¿no? Pero lo que decías de tu amigo, de lo del diazepam, pues muy posiblemente pueda ser lo mismo, ¿no? Es decir, una activación emocional, la cual pues hace que ese acto, nuestra célula neuronal, nuestra neurona nos dice, esto es lo que te soluciona. Pero realmente no es eso. Hay que hundar mucho más, hay que buscar mucho más. Porque recordaros que hay dos tipos de cuerpos emocionales mentales, el que es inconsciente o subconsciente y el que es consciente. Y esto es muy importante. El inconsciente. Sí. Los sueños, es decir, los sueños nos representan una serie de experiencias de la vida. Ahora está muy de moda hablar del ARN y del ADN y de estas cosas. Entonces, al final, nuestro ADN, ¿qué es? Es una información genética, tan de moda también hoy en día. ¿Qué sucede con esta información? ¿Nos viene dada así como así? No, no, nos la da la madre, nos la da el padre cuando hay la concepción del cigoto, etc. Pero es que al papá y a la mamá también se lo dieron nuestros abuelitos. Y si tiramos atrás, al final tenemos información desde el inicio de la especie humana. Es decir, hay una información codificada muy interesante, la cual la mayoría de la gente ni se ha planteado de que toda esa info, todos estos genes están allí. Y esto me refiero porque en el último capítulo, que es el número 15, que es el que habla del cáncer, el cual me ha tocado vivir a mí muy de cerca, precisamente hay unos conceptos que ahora también está muy de moda, que es hablar de esto es hereditario, es tu genética, te lo condiciona tu estudio genético. Pero yo hago un paréntesis. ¿Por qué en la clase de tus hijos o de mis hijas hay la mitad que cogen la gripe el año A y los otros no? Claro. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Entonces, la misma pregunta es, ¿cómo es que una persona que no ha fumado nunca, ha hecho mucho deporte, ha tenido una vida súper sana, y de repente, a los 57 años, a los 72, a los X, le detectan, desgraciadamente, un tumor maligno? Y una persona que tiene una mala vida, que ha pasado de todo, que ha derrochado, a sus 78 años tiene un ataque al corazón y adiós. Mi profesor de doblaje murió con 94 años y fumaba 2 cajetillas de tabaco al día. Y tabaco negro, del duro, ducados, 2 ducados al día. 2 paquetillas. Eso es cierto. O sea, hay personas que se cuidan toda la vida y de repente, como dice Jordi, a los 50 años te detectan un tumor y ya está, y fuera. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No me lo preguntéis a mí, preguntárselo a la ciencia. Pues preguntemos por qué pasan estas cosas y no se investigan. Hay un concepto, sí que se investiga, y como decías antes... Se investiga, pero no se llega a una conclusión tampoco, ¿no? Parece que no... O quizás son conclusiones que no interesan del todo exponer, o desde un punto de vista, ya por generar... no sé si la palabra sería confusión, o generar más preguntas o más dudas. Pero es que al final la vida no la enfoquemos como una duda, sino es como una experiencia. Y las experiencias a veces pues son positivas o son negativas, pero en cualquier caso, la experiencia positiva o negativa es una lección que debemos aprender. Lo importante es no volver a repetir esa experiencia negativa. Eso es lo importante, porque cometer errores es del ser humano, es así. Entonces, te decía esto porque hablábamos del concepto de genética, y aquí sí que hay
empiezan ciertos genetistas a salir públicamente el concepto de epigenética. Y aquí vuelvo a la parte terapéutica o de terapia alternativa. Es decir, el tema es que nuestro libro genético, para que el espectador lo entienda, el tema es cuando ese libro se abre en una página no deseada. Ese es el gran misterio, pues es el gran punto, que unos de ellos son la oncología, está tratando de ya no únicamente mejorar los tratamientos, hacerlos más cortos, etcétera, hablando concretamente de esta terrible enfermedad que es el cáncer otra vez. La pregunta es, ¿por qué se ha despertado en esa página ese libro? La epigenética, que es el libro de nuestros genes. ¿Cuánto nos queda por descubrir de nuestro cuerpo humano, de los mecanismos que hay también de sanación o incluso de autosanación, que es algo que también la ciencia está empezando a investigar con seriedad? Este es un libro, recordamos que estamos con Jordi Velasco, terapeuta holístico, autor de este libro, Tu vida, tu salud, tú decides, un libro que Jordi os regala. Solo tenéis que entrar en el libropandora.com, y desde ahí os podéis descargar el ebook, el libro digital, Tu vida, tu salud, tú decides. Y es un libro en el que, obviamente, se da consejos de salud y de calidad de vida. Por ejemplo, en el capítulo 14 habla de la respiración, la calidad de lo que respiro más la calidad de cómo respiro, porque parece que no sabemos respirar bien del todo. Y el libro nos explica cómo respirar bien. Por ejemplo, como la calidad es importante, ya sea al aire libre o en un interior, debes estar en algún lugar lo más limpio y puro posible. Busca una postura que te resulte cómoda y que mantenga la espina dorsal recta, que no tenga los pulmones en inclinación. Debes tener una situación mental adecuada, escuchar algo que te relaje. Algunos prefieren estar en silencio, otros escuchar música con vibraciones correctas, otros el sonido de los pájaros o del mar. Atención, cuarto paso, haz inspiraciones por la nariz de forma pausada. Quinto paso, mantén el aire unos instantes en los pulmones y siente cómo baja. Así incrementas la capacidad pulmonar y aumentas al mismo tiempo el aporte de oxígeno en la sangre. Sexto paso, una vez ya te has llenado de aire, utiliza el diafragma para empujar el aire hacia el abdomen y el bajo vientre. El diafragma es la separación de la caja torácica y los órganos del sistema gastrointestinal. Por aquí más o menos, por aquí. Y séptimo paso, céntrate unos segundos en mantener tu bajo vientre hinchado con ese aire. Relaja tu bajo vientre, el abdomen y exhala por la boca todo el aire. Y repite el proceso durante el tiempo que dediques a tu respiración consciente, profundiza y escúchala, seguro que te está mandando mensajes. Pues consejos como este son los que encontraréis en este libro, que son útiles porque tenemos el cuerpo humano. Es maravilloso. Es una obra de ingeniería, yo creo que es una obra de ingeniería perfecta. Es decir, si tuviera que ser una obra de ingeniería, oye, es perfecta. Todo lo que tenemos, el propio cuerpo, cómo podemos sanar también a través de cosas que podemos hacer, como por ejemplo la respiración, que es básica, respiración. Antes hablamos de los factores, ¿no? El factor emocional es muy importante, pero ¿cómo respiramos? El oxígeno es importantísimo. Bueno, de hecho el ser humano vive de oxígeno. Nuestra célula vive de oxígeno. Si le restringimos el oxígeno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que nuestra célula tiene un déficit. Si tú estás un día sin comer, tendrás hambre. Si estás una semana, ya tendrás más que hambre. Si estás 2 semanas, quizás te pones enfermo, ¿cierto? Porque tu cuerpo, tus tejidos, tus órganos, tus sistemas necesitan de sus nutrientes, ¿sí? En este caso, la respiración la hacemos ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces cada hora? Ahora imaginaros el aporte que nuestras células necesitan del oxígeno, del O2, si se las restringimos en cualquiera de las maneras que cada espectador puede imaginar. Jordi, hay muchísima información hoy por hoy, de diferentes lados, medios oficiales, medios no oficiales. Claro, ¿a quién hacer caso en algo tan importante como es la propia salud? ¿Cómo cogemos esa información? ¿Cómo la contrastamos? Tú como profesional que eres de la salud, como terapeuta holístico que eres, atiendes a personas, ayudas a que mejoren su calidad de vida. ¿Qué hacemos con toda esa información? ¿De quién nos fiamos, de quién no? Yo creo que tengo la respuesta, y una respuesta muy exacta y muy concisa. De ti mismo. Fiaros de vosotros mismos. Pero si yo no tengo ni idea de salud ni de medicina. No hace falta, de vuestra consciencia.
Es decir, un individuo, un ser humano, cuando sabe que algo no va a estar bien o cuando hay alguna cosa que sabe, es aquello que hablamos de, uy, tengo la intuición, tengo ese sexto sentido, llamarle como queráis, de que esto no va a ir bien. Pues es lo mismo con nuestro cuerpo, no lo escuchamos. Es decir, al final tendrás que acudir a un profesional. Puedes conjugar o determinar lo que sea. Yo también voy al médico alópata para ciertas cosas o para ciertos consejos o áreas. Y es así. Y deben coexistir, y no es que deben coexistir separados, es que debemos trabajar conjuntamente. Y es obligación del legislador y del sistema, en este caso del Estado español, legislar sobre este tema desde una forma urgente, que desde COFENAD, la Asociación de los Terapeutas, se está reclamando y trabajando, y varios políticos y varios legisladores son conscientes del tema, unos a favor por los motivos que sea, pero es que otros son usuarios de las mismas. Yo tengo pacientes que son legisladores, son funcionarios públicos que son pacientes míos. Tienen que hacer lo mismo que han hecho otros muchos países en el mundo. Exactamente. Y países avanzados, de cultura avanzada, ¿eh? Es así, es así. Es decir, no esperemos curar un ataque al corazón con imanes cuando una persona se está ahogando en medio de una calle de un accidente, por ejemplo. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de personas que tengan una artrosis o una artritis pues muy avanzada, que se están combinando en hospitales de nombre conocido aquí, en este caso en el área de Barcelona, con acupuntura, porque tratamientos de más de 5 a 10 años de medicación ya no hacen su efecto y las repercusiones pueden ser peores. Si es que solo tenemos que ir a lo más cercano a nosotros, ¿no? A la familia incluso. Mi tía, por ejemplo, mi tía iba a acabar en silla de ruedas. Tenía una artritis gravísima. Iba a acabar en silla de ruedas, le costaba muchísimo caminar. Gracias a la medicina tradicional china, ahora ves por la calle y no le puedes ni seguir el ritmo de lo rápido que va. Entonces, hay que buscar la complementariedad, porque ¿cuál es el objetivo? La sanación, la curación, mejorar la calidad de vida de las personas, sin excluir, todo es complementario, que es lo que demuestra este libro que Jordi Velasco y nuestro invitado en Galaxia os regala. Tu vida, tu salud, tú decides. Libropandora.com. Entráis ahí, os descargáis este vídeo en formato digital. Tu vida, tu salud, tú decides. Soluciones para tu salud con terapias integrativas y naturales. Jordi, gracias por estar en Galaxia. Un placer.